Hoy vamos a ver un resultado importante que se llama el teorema de factor y que tiene que ver con raíces de polinomios. Entonces, pues primero vamos a notar qué quiere decir que un número sea una raíz de un polinomio. Entonces, definición. Sea f de x un polinomio. ¿Está bien? Entonces, se dice que a es alfa, vamos a ponerle, se dice hoy. Se dice que alfa en el campo es una raíz del polinomio f de x sí, pues pasa que f de x pues es f de alfa como función vista el polinomio cuando lo evalúo en alfa es igual a 0, ¿no? Entonces, pues los ejemplos más sencillos, ¿no? Ejemplos, ¿no? Si ustedes tienen f de x, pues no sé, x menos 2, entonces f de 2 es raíz porque vale 2 menos 2 es igual a 0, ¿no? No sé, otro que sería si f de x es igual a x cuadrada menos 1, ¿no? F de 1 es igual a 1 al cuadrado menos 1, hacen todas las cuentas, sería 1 menos 1 es igual a 0, ¿no? También f de menos 1 es igual a menos 1 al cuadrado, menos 1 es igual a 1, menos 1 es igual a 0, ¿no? Entonces, pues esa es una raíz. Y también pueden pensar en raíces de números complejos. Por ejemplo, si ustedes agarran f de x igual a x cuadrada más y, y esto lo consideran como un polinomio con coeficientes en los complejos. Recuerden que siempre les vengo diciendo que aquí k puede ser r o c o los racionales, ¿no? Incluso puede ser los enteros, los números enteros. No puede ser los naturales, ahí sí no. Donde sí puede ser es en los enteros. Pero eso no lo vamos a ocupar tanto. Entonces, si ustedes consideran f de x igual a x cuadrada más 1 como polinomios sobre los complejos, entonces aquí f tiene raíz porque f de y, como habíamos visto, es y cuadrada más 1 es menos 1 más y, ¿no? Y esto es igual a 0, ¿no? Entonces tiene raíz, se dice en C, ¿no? Ya sabemos que en R, los números reales, o bueno, por otro lado, ¿no? Si f de x nada más lo consideran como polinomios con coeficientes reales, entonces f de x no tiene raíz. En R, ¿sí? Y así, ¿no? Pueden como ver muchos ejemplos. Estos son ejemplos sencillos. De hecho, un teorema fuerte que no vamos a probar es el teorema fundamental del álgebra que dice cualquier polinomio con coeficientes complejos tiene por lo menos una raíz. Y se puede demostrar que tiene exactamente n raíces. O sea, los polinomios de grado 1 tienen solo una raíz, los de grado 2 tienen dos raíces, como por ejemplo este de acá. Los polinomios de grado 3 tienen tres raíces. Aquí, por ejemplo, otra raíz sería sería f de menos i, ¿no? También f de menos i es menos i al cuadrado, pero esto es i cuadrada más 1, esto sigue siendo menos 1 más 1, es igual a 0. Entonces f tiene dos raíces. ¿Sí? Y así pueden continuar, ¿no? Viendo algunos ejemplos. De hecho, esto es toda una teoría que ya no nos va a dar tiempo de ver completo, ¿sí? Todos estamos viendo como la introducción. La idea es, si ustedes dan un polinomio,
con coeficientes complejos, ¿cómo encuentran la raíz? ¿Sí? Se sabe que hay fórmulas para el cuadrado, la fórmula del chicharronero que le dicen, ¿no? Pero para el cubo hay una fórmula, pero es muy compleja. Para la cuarta también se pueden medio encontrar fórmulas. Y se puede probar formalmente que para grado 5 en adelante ya no existen fórmulas. ¿Sí? Pero como las fórmulas para grado 3, de problemas de grado 3 son muy complejas, lo que se trata de hacer es mejor estudiar otros métodos para poder hallar raíces. Método gráfico, otro tipo de métodos. Y es muy complejo encontrar las raíces. De hecho, es muy difícil, si no es un ejemplo así ya, ¿cómo se puede decir? Como concreto en el que sepa uno cuáles son las raíces, es muy difícil de manejar. Pero bueno, eso es como parte de esto. Bueno, entonces el primer teorema que vamos a probar acá se le conoce como el teorema del factor. Y fíjense qué dice. Entonces sea f de x un polinomio en k de x. ¿Está bien? Recuerden, k puede ser los reales, los complejos, los racionales, etc. Fijen ideas y piensen que están en los complejos, un polinomio con coeficientes complejos. ¿Sí? Entonces, y alfa, un número acá, ¿no? Un k. Entonces, alfa es raíz de f. O sea que f de alfa, según la definición, es igual a 0. Sí y solo sí. Sí y solo sí, x menos alfa divide a f de x. Divide a f de x, ¿sí? En realidad, pues es una consecuencia del teorema del residuo. Recuerden que el teorema del residuo, que dice hasta acá, dice que si ustedes tienen un polinomio, tienen un número en el campo, entonces la división de f de x entre x menos r tiene por residuo el valor f de r, ¿sí? Entonces, híjole, eso lo vamos a aplicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer para allá. Entonces, supongamos que alfa es raíz de f. Entonces, pues vamos a tener que f de alfa es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué va a dividir x menos alfa f de x? Bueno, por el teorema del residuo, anterior, ¿no? Dice que la división de f de x entre x menos r tiene por residuo el valor f de r. ¿Está bien? Entonces, por el teorema del residuo, la división de f de x entre x menos a tiene residuo f de alfa, pero en este caso es 0. Entonces, pues nos queda que f de x se debe de la forma, existe, vamos a poner así, existe un q de x, un cociente, por por el teorema por el algoritmo de la división existe un cociente tal que hace esto, f de x es igual a q de x, vamos a ponerlo así, r de x menos a por q de x, pero como ya el residuo es 0, ¿no? Entonces ya no le ponemos nada de acá, aquí ya no hay nada, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo acá es que x menos a divide a f de x y ya. Entonces es inmediato del teorema del residuo, ¿no? Hasta se puede probar sin necesidad del teorema del residuo. Pero bueno, nada más para darle
nombres a los teoremas que muchas veces así los conocen en otros lados. Entonces ahora sería la ida, ahora el regreso. Entonces, supongamos que que ahora qué vamos a suponer, supongamos que ahora divide, ¿no? X menos A divide a f de x, ¿no? Entonces, pues aquí es más inmediato porque entonces, por definición, existe un q de x, que no tiene por qué ser el mismo del de arriba, ya estamos en otro caso. Existe un q de x polinomio tal que f de x es igual a x menos a por q de x. Entonces, pues ya nada más si ustedes sustituyen, si sustituimos x igual a alfa, ¿no? Ah, perdón, aquí no es a. Chin, 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 chin. Todo esto está mal, ¿eh? Chin. Todo esto donde haya... Ah, mejor, más fácil. Lo dejo así y le pongo aquí a. Sí, ¿verdad? Entonces a es raíz si solo si x menos a divide f de x. Y ya, todo está bien. Ah, bueno, híjole, aquí le puse alfa. Todo por tratar de cambiar de las notas. Chin, aquí también. Y aquí también. Sí, un tip es que traten de hacerlo como ya lo habían hecho para que no se les complique al momento de explicarlo, porque puede ser que, o sea, que le cambien y entonces como que el cerebro ahí se tuerce y hace otra cosa. Bueno, entonces ya bueno, ya todo el puse a. Entonces, si tuvimos x igual a, pues nos queda f de a es igual a menos a por q de a, y esto es igual a 0, ¿no? Entonces, a es raíz, ¿no? Entonces, a es raíz de f de x. Y ya, ¿sí? Entonces, ese es el teorema del residuo. Vamos a ver unas consecuencias o unos ejemplos sencillos de qué quiere decir esto, ¿no? Bueno, entonces, y fíjense que en realidad el que funciona, el que es como, ¿cómo se puede decir? Útil para encontrar raíces es, si nosotros tenemos un número particular a y queremos comprobar si es raíz, pues una de las cosas sería hacer directamente la evaluación y ver que da 0, ¿no? Otro camino sería ver que cuando yo divido f de x entre x menos a, o sea, quiero ver que x menos a lo divide o no. Entonces, para eso tengo que ver el residuo. Entonces, vamos a ver un método que se llama la división sintética, que nos evita un poco las cuentas de los polinomios, porque para ver si es raíz, tendríamos que evaluar a en el polinomio y puede ser que sea muy complicado porque a lo mejor quede como pues x al cubo, entonces a lo mejor hay que elevar el número al cubo, después elevado a lo mejor es x al cuadrado, entonces a lo mejor viene multiplicado por una constante al cuadrado que son 100, entonces se pueden hacer cuentas muy largas si lo evalúo directamente. Entonces aquí conviene más aplicar eso. Entonces la división sintética nos va a poder ayudar a calcular este tipo de divisiones sin necesidad de poner muchos símbolos. Entonces eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, entonces, algunos ejemplos, fíjense. Entonces, primero, a ver, vamos a probar esta proposición. Vamos a ponerle corolario. Entonces, sean f de x, g de x, polinomios con coeficientes en k. ¿Está bien? Y sea a en el campo k, ¿sí? Un número, pueden pensar. Número complejo, real, racional.
punto. Si x menos a divide al producto, o sea, tienen dos productos, digo, dos polinomios y los multiplican y resulta que x menos a divide a f de x por g de x, entonces lo que va a pasar es que f de x menos a divide a uno o al otro. X menos a divide a f de x o x menos a divide a g de x. ¿Está bien? Entonces, pues básicamente es una aplicación de la anterior, como de tanto de la ida como de la vuelta. Recuerden que aquí son sí solo sí, ¿no? Entonces, alfa, un número a es raíz sí solo sí, x menos a divide f de x. Fíjense. Entonces, demostración. Por el teorema del factor, anterior, ¿no? El teorema anterior del factor, ¿no? Este de acá. Como si x, vamos a ponerle así. Si x menos a divide a f de x por g de x, entonces ¿qué pasa? Entonces nos dice que es raíz. Entonces f de a por g de a, ¿no? La multiplicación de esto nos dice que es igual a 0. ¿Sí? O sea, al evaluarlo, como es vamos a ponerlo mejor, así, tal cual. Entonces, a es raíz de f de x por g de x, ¿sí? Y por, es decir, ¿no? Es decir, f de a por g de a es igual a 0, ¿no? Pero estos de acá, cuando ustedes evalúan un polinomio en un punto, ya están teniendo elementos del campo. Es la utilidad de considerar los polinomios como funciones, como lo dijimos al principio. ¿Está bien? Entonces, en el campo se cumple que si un producto es 0, f de a es igual a 0 o g de a es igual a 0. Y otra vez, por el teorema del factor, ¿no? Por el teorema, ya le voy a poner así, el teorema del factor de nuevo, lo aplicamos. Tenemos que, si pasara esto, pues diría que x menos a, vamos a poner así, entonces, bueno, esto nos diría que a es raíz y esto nos diría que a es raíz de g. Entonces, por el teorema del factor tendríamos que x menos a divide a f de x o, vamos a ponerlo así porque así lo estoy poniendo, o x menos a divide a g de x. Y ya, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Ya no tenemos que aplicar nada del residuo ni nada, ya es directo. Entonces, si x menos a divide un producto, x menos a divide a alguno de los dos. ¿Sí? Bueno, es un así como ejemplo sencillo, ¿no? Algunos ejemplos, fíjense. Por ejemplo, si ustedes consideran f de x igual al polinomio x a la n menos a a la n en k de x, donde a es un número en k. Digo, a es un elemento de k. Entonces se tiene que x menos a, x menos a es un factor de x a la n menos a la n, ¿no? O que x menos a divide a x a la n. X menos a, lo que está diciendo acá, esto último es poner así, esto lo que está diciendo es x menos a
divide x a la n menos a la n, ¿sí? Bueno, eso no lo dije, pero eso de factor debe de entenderse de la definición. ¿Dónde está? De qué quiere decir que un número que divide al otro. Ajá. Mire, fíjense, sea f en k de x, decimos que f de x, no, es invertible, no. Acá. Definición. Sea f de x y g de x elementos. Se dice que g divide a f de x si existe un h en k de x, tal que f de x es igual a g de x por h de x. Y se escribe g de x divide a f de x. También se puede leer de la siguiente manera. G de x, ¿sí?, es un factor de f de x, ¿no? O sea, está aquí. Este producto f de x tiene dos factores, este de este y este de acá, ¿no? Entonces, la divisibilidad también se puede leer así. G de x es un factor de a si esto pasa. ¿Sí? Eso es lo que a lo mejor no mencioné, pero como siempre lo uso, pues lo entiendo, pero a lo mejor hay que aclararlo, ¿no? ¿Y por qué es cierto esto? Pues es muy fácil, porque por el teorema del residuo, se tiene que f de a es igual a la n menos a la n es igual a 0, ¿no? Lo que me está diciendo. Es decir, a es raíz de f. Ay, híjole. Y por tanto, x menos a divide a x a la n menos x a la a. Menos a a la n, perdón. ¿No? Y es decir, x menos a es un factor. Bueno, le pongo. Es decir, x menos a es un factor de x a la n menos a la n, ¿no? Entonces, pues me ayuda como ese tipo de cosas en el que yo pueda identificar rápidamente si es factor o no, ¿no? Haciendo como las cuentas. Pues no sé, a ver, unos ejercicios más. Otro. Este sería el 1. Entonces, fíjense. 2. X a la n menos a la n es divisible. Fíjense, probar que x a la n menos a la n es divisible por x más a. Fíjate que cambia un poco. Es divisible por x más a. Sí, solo sí. Sí y solo sí es... Sí, solo sí n es par. Fíjese que es un cambio radical porque acá le está poniendo más y aquí lo estaba poniendo menos, ¿no? Entonces aquí es como otra cosa, ¿no? Bueno, entonces pues vamos a probar esto de allá, esto de acá. Entonces la ida, ¿no? Pongan aquí demostración. Entonces supongamos que x a la n es divisible por x a la n menos a la n es divisible por x menos a. Entonces supongamos que x a la n menos a la n es divisible por x más a. Entonces, ¿no? ¿Qué nos diría? Si ustedes lo ponen, en lugar de más a, lo ponen como menos menos, les va a quedar así, fíjense. Les va a quedar x menos... Uy, menos a... Híjole, ¿saben qué? Lo voy a borrar. Entonces les va a quedar algo así como x menos a, ¿no? Que es lo mismo que x más a.
pues, supongamos que x a la n menos a la n es divisible por x menos menos a, que es igual a x más a. O sea, es la ida, ¿no? Entonces... ¿qué onda? Entonces, por el teorema del factor, se tiene que menos a es raíz del polinomio f de x igual a x a la n menos a la n, ¿sí? Entonces, ¿qué les va a quedar? Fíjense, entonces les va a quedar que 0 es igual a menos a la n menos a la n, ¿no? Entonces, fíjense, si n fuera impar, entonces quiero probar que n es par. Supongo lo contrario de ser par es que sea impar. Entonces, si n es impar, ¿sí? Entonces, esta potencia, menos a la n, pues va a quedar, como es par, es como si tuvieran menos 1 al cubo. Entonces, esto va a ser menos 1, pero al cubo, el menos sale, ¿no? Si tuvieran menos 2, ¿no? Al cubo es menos 2 por menos 2 por menos 2, pues es 2 por 2, 4, por menos 2 es menos 8, que es menos 2 al cubo. O sea, el menos sale cuando n es impar. Entonces me va a quedar así. Entonces me va a quedar que menos a a la n es menos a la n. Entonces, sustituyéndolo acá, me va a quedar lo siguiente. Entonces me va a quedar que 0 es igual a, o lo pongo al revés, menos a la n, que es menos a la n es igual a 0. Entonces va a quedar que menos 2 veces, como ya saqué el menos, ahora sí los puedo sumar. Menos 2 veces a la n es igual a 0, ¿no? Y como es un campo, entonces a sería 0. Y esto es una contradicción. No lo supuse, entonces hay que ponerlo, fíjense. Entonces, probar que x a es divisible por x... Probar que x a la n menos a la n es divisible por x más a si solo siguen es par. Entonces aquí agréguenle de hipótesis que en todo el ejercicio a es distinto de 0. Sí, para que tenga chiste. Si no, nada más, si esto fuera 0, sería el polinomio x a la n. Sí, ya de hecho ahí siempre es divisible. Bueno, entonces póngale ahí a distinto de 0. Agreguen 0 a la hipótesis del ejercicio, ¿no? Es una contradicción, entonces n sí es par. ¿Sí? Y ya, ¿sí? Bueno, entonces esta es la ida, ¿no? Entonces ahora el regreso. Entonces ahora supongamos que n es par. Entonces digamos n igual a 2m para algún m entero. Bueno, natural vamos a ponerle. ¿Sí? Aquí estamos pensando que n es natural. ¿Sí? No estamos pensando en enteros. Entonces hay que pensar que es natural. ¿Sí? Porque es la potencia de un polinomio. Entonces, digamos que n es igual a 2 a la m. 2m. Entonces, ¿qué queremos probar? Queremos probar que x a la n menos a es divisible por x más a. Entonces, fíjense, voy a usar el teorema del factor. Como f, bueno, sea otra vez, ¿no? Sea f de x igual a x a la n menos a la n. Como f de menos a es igual a menos a la n menos a la n. Entonces, como es par, si recuerden que las funciones, las potencias, bueno, cuando n es par, el menos va a salir. Digo, se va a cancelar porque son potencias
de números negativos a pares, ¿no? Entonces esto se va a quedar a la n menos a la n, pero esto es 0, ¿sí? Porque son el mismo. Entonces, por el teorema del factor, ¿qué tenemos? Entonces, por el teorema del factor, x menos a divide a x a la n menos a la n, ¿sí? Pero ya acabamos porque x menos menos, pues es este de acá pues es más, ¿no? Y ya, o sea, ya está diciendo aquí, mejor, ya debía haber concluido acá. Entonces x más a divide a x a la n menos a, es decir, x a la n menos a la n es divisible por x más a, ¿sí? Y ya, eso es más o menos como el tipo de ejercicios. Pueden hacer otro, les dejo este de tarea moral para que lo hagan. Lo mismo pero con impares, fíjense, demostrar que x más a la n, x a la n, perdón, más a la n es divisible por x más a. X a la n más a la n es divisible por x más a. Sí, solo sí. N es impar. ¿Sí? Entonces, pues traten de hacer esto, es semejante. Ah, bueno, creo que estoy haciendo aquí algo que no dije. Ah, sí. Fíjense, es que aquí yo dije g divide a f de x. Entonces también se puede decir f de x es divisible por g de x, ¿sí? Entonces, híjole, ya no sé si ponerlo. Bueno, ya no lo pongo. Sí, esto de g divide f de x se puede extender, definir de muchas formas o reinterpretar de muchas formas. Se dice que g divide f de x y pasa esto. Pero también se puede decir que g de x es un factor. Pero también se puede decir que f de x es divisible por g de x, porque si ustedes hacen la división entre g de x les va a quedar exacta, ¿sí? Entonces también se dice que f de x es divisible. Entonces eso no lo dije, pero bueno, espero se pueda interpretar bien en esto de acá, ¿no? Sí, y creo que así le apunté el teorema. El factor, creo que no, ¿verdad? No, aquí se le puse. Aquí se puede decir como f de x es divisible por x menos a, ¿sí? Esta parte, ¿no? Que no la dije. Entonces, si lo dije así, también se puede decir que x menos a es un factor de f de x, o también se puede decir que f de x es divisible por x menos a. ¿Está bien? Bueno, entonces, pues esos son como unos ejemplos sencillos de las aplicaciones del teorema del factor. Les digo que en realidad esto sirve para calcular raíces, que ya no vamos a ver mucho. Entonces nada más les voy a enseñar la siguiente clase, pues otros resultados de raíces y la división sintética y ahí paramos el curso. Bueno, entonces aquí terminamos con el video. Bye.